este día en un nuevo tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Hemos titulado la enseñanza de esta noche, reformas. No me refiero a reformas como la reforma que hubo con Martín Lutero. No me refiero a ese tipo de reformas, aunque esa es muy, muy válida y muy vigente para nosotros en este tiempo. El significado de reformas es modificación de una cosa, modificación con el fin de mejorarlo. Mal y afrenta, gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, me gustó mucho esta versión, la Dios habla hoy. Y dice, Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que de día y de noche te dirijo en favor de tus siervos los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey, el favor del rey, en otras palabras. Porque dice, en otras versiones dice, porque Nehemías servía de copero al rey. Esto dice la palabra en Nehemías 1, del 5 al 11. Él es conocido como un gran reformador porque este hombre estaba muy bien en la posición donde estaba, pero cuando supo de la gran afrenta en la que se encontraba el pueblo de Dios, se sintió mal, sintió dolor en su corazón, sintió compasión, sintió el anhelo y el deseo de ver la liberación de sus hermanos. Sintió tristeza y dolor por saber cómo ellos estaban. Le dijeron que estaban en gran afrenta, en humillación, en vergüenza. Y él actuó como debe de actuar un líder, como debe de actuar alguien que tiene pasión por Dios.
Al escuchar estas noticias me senté a llorar, dice su palabra, y por algunos días estuve muy triste. ¿Y qué estuvo haciendo? Ayunando y orando ante el Dios del cielo. O sea, Nehemías tomó una acción inmediata, gimió, ayunó, oró, porque él dijo, algo hay que hacer. Cuando un líder tiene una visión de esta naturaleza, él estaba pensando, hay que hacer algo, yo no puedo dejar que mi pueblo, que mi nación esté con los muros derribados, con las puertas derribadas y en gran afrenta. Yo tengo que hacer algo. Pasaron unos días y el hombre le pidió permiso al rey y le dijo, Señor, yo necesito ir a Jerusalén. Según las escrituras, él no había estado en Jerusalén hacía mucho tiempo, pero él necesitaba ir a ver qué podía hacer. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos viendo que algo está mal, que algo se está torciendo, que algo ha dejado de ser lo que era en el inicio, necesitamos una reforma, necesitamos ser parte de esa reforma, necesitamos ponernos al servicio de Dios y decirle, Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo en lo que yo pueda hacer para levantar al pueblo, para levantar a tu pueblo. Cuenta conmigo, Señor. Y Nehemías se levantó y Nehemías le pidió permiso al rey y el rey le dijo, ¿y cuánto tiempo te vas a ir? Y él le dio el tiempo que se iba, que según él visualizó que él iba a terminar de hacer el trabajo allá. Después de ser el copero del rey, se convirtió en un comandante del ejército de Dios. Se fue para allá, actuó muy sabiamente, tuvo estrategias que el mismo Dios le dio, actuó primeramente solo, pero preparando al pueblo para lo que iba a hacer, para la reconstrucción, para la restauración, para la reforma que él pretendía hacer en aquellos muros, en el corazón de aquel pueblo, porque el pueblo estaba temeroso, el pueblo estaba miedoso, el pueblo estaba acobardado, estaban en gran afrenta. Algo tenía que hacer alguien y él se sintió, yo soy ese hombre, yo no soy un hombre pusilánime, yo soy un hombre valeroso que me voy a levantar a hacer una gran obra para Dios. Y este hombre se levantó, pidió permiso y no solamente obtuvo el permiso, sino que también él le pidió al rey, le dijo, Señor, si quieres puedes darme madera, y él pidió todos los materiales de construcción. El rey le dio eso y le dio más para que él fuera y hiciera lo que tenía que hacer allá. O sea, cuando es el rey el que te manda, no te manda con las manos vacías. Él siempre te manda con lo que necesitas en la mano para empezar la obra, la buena obra poderosa y portentosa que él iba a iniciar. O sea, el Señor nunca te va a mandar con las manos vacías, iglesia. El Señor nunca va a poner una idea o un deseo, un proyecto en tu corazón para él, sin él darte primeramente las instrucciones y después darte el material que vas a necesitar para restaurar. Nehemías entonces se fue, estuvo allá, se fue a espiar al enemigo para ver cómo estaba la situación con el enemigo. O sea, actuó como un militar muy valioso. Se fue con unos pocos hombres y el resto del pueblo no sabía lo que estaba haciendo Nehemías. Pero él se fue con gente seguramente de su confianza, con gente valerosa, con gente que no iban a andarle contando a medio mundo qué era lo que él pretendía hacer. Pero ¿qué sucedió? Empezó a trabajar, empezó a levantar los muros. Dice la palabra que trabajaron y trabajaron. El pueblo cobró ánimo porque alguien se levantó. Cuando el pueblo está derribado, cuando el pueblo está triste, cuando el pueblo está ansioso, cuando el pueblo está depresivo, alguien se tiene que levantar. Nehemías se levantó y dijo, aquí estoy yo y vamos a poner manos a la obra. Unos van a estar con la mano en el ladrillo y en el arado, y los otros van a estar con el arma en la mano, protegiendo el muro, construyendo y protegiendo el muro. Y empezaron las amenazas.
empezaron las amenazas de Sanbalat. El capítulo 4 es apasionante porque en el capítulo 3 estuvo el reparto de la reedificación. Nehemías cómo estuvo dirigiendo al ejército para empezar a levantar, al ejército le digo yo, bueno, al pueblo, para empezar a levantar los muros y para restaurar las puertas. Pero en el capítulo 4 tuvieron que empezar a tomar precauciones contra los enemigos porque empezaron las amenazas. Los Sanbalat y su ejército empezaron a mandarles amenazas. Lo increíble y maravilloso de esta lectura y de este estudio es que Nehemías no le puso atención a las amenazas del enemigo. Nehemías estaba concentrado, estaba visualizando lo que él había determinado hacer y él dijo, yo no me muevo de esta obra. Es una gran obra la que estoy haciendo y no la voy a dejar para ponerle atención al enemigo. ¿Sabes que muchas veces nos desenfocamos del propósito de Dios por estar oyendo lo que el enemigo nos está diciendo o por estar pensando, darle pensamiento a las amenazas del enemigo? Dios está hablándonos. Dios nos está hablando, estamos haciendo un momento, no estamos sitiados porque tenemos libertad, bendito sea Dios, a través de los medios para estar ministrando la palabra, para estar compartiendo la palabra, pero estamos así como que encerrados, como que el enemigo nos tuviera encerrados. No es así. En todas las cosas que Dios propone, que Dios permite en nuestras vidas, nosotros sabemos que tenemos un propósito grandioso de parte de Dios. Y la reforma es algo que está sucediendo ya, iglesia. Anoche en la madrugada yo estoy casi teniendo todos los días vigilia de oración, de adoración, de estudio. Y en la madrugada yo escuché esta palabra, reforma. Eso es lo que viene. Y hoy por la tarde escuché a un apóstol amigo precisamente hablando de la reforma, de que viene reforma. El Señor me confirmó este mensaje. Viene reforma sobre el cuerpo de Cristo. Viene reforma en las naciones. Van a haber reformas, pero si nosotros como pueblo de Dios nos levantamos, estas reformas van a ser para edificar y para bendecir a las naciones. No van a ser reformas de un nuevo orden, como se está diciendo, no. No, aquí se va a establecer lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Dios va a establecer una reforma en su pueblo que va a hacer que su pueblo apasionado se levante, que su pueblo apasionado abre la boca para profetizar, para bendecir las naciones, para guerrear por las naciones, por cada uno por su nación. Así como él dijo, cada uno con su familia, levanten y edifiquen, levántense y edifiquen, guarden unos estén cuidando los muros y otros estén trabajando, pero no dejen de hacer la obra, no quiten su pensamiento y sus ojos y sus oídos de lo que se les mandó a hacer. Necesitamos enfocarnos, mantener ese enfoque en lo que Dios nos ha mandado a hacer y no estar prestando oído a tantas cosas que se están diciendo. El enemigo está diciendo cualquier cosa. ¿Y sabe cuál es el único propósito del enemigo? Para hablarnos, para amenazarnos, para insultarnos. Es para que perdamos el enfoque, para que dejemos de hacer la obra y estemos enfocados en el miedo, en el temor de lo que Él está hablando, de lo que Él está diciendo. Su mensaje, su corazón tiene que estar totalmente enfocado en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho y lo que Dios hará con usted y con su casa, con su nación, con su ciudad. Es lo que Dios dice, a lo que usted y yo tenemos que ponerle atención. No podemos seguir despistados. No podemos seguir, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, enfoquémonos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nehemías, el enemigo estaba gritando, estaba diciendo, si una zorra se para en ese muro, lo bota. No sabían con quién se estaban metiendo con el ejército, con el pueblo de Dios. Y eso es vital hoy, eso es vigente hoy. Usted y yo tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios portentoso, como Él le dijo en esta oración hermosa. Dios grande, Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantiene firme tu alianza.
y tu fidelidad con los que te aman. Dios se mantiene así con los que le amamos. Por eso no hay que tener temor, por eso hay que mantenernos totalmente firmes. Nehemías supo lo que tenía que hacer, porque inmediatamente que supo del mal estado, del dolor en el que estaba el pueblo, él dijo: yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Es lo mismo que usted y yo no podemos hacer. La iglesia nos está necesitando. El mundo nos está necesitando y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Su responsabilidad y la mía es mantenernos orando, es manteniéndonos en una guerra espiritual. Las palabras que Nehemías le mandaba, Sanbalat le mandaba a Nehemías, era para atemorizarlo, para aterrorizarlo, pero más bien ellos comenzaron a tambalearse cuando vieron que el muro estaba siendo terminado. Tuvieron temor, tuvieron mucho temor, porque dijeron: estos judíos son capaces de terminar esta obra. Usted y yo, como pueblo de Dios, somos capaces de terminar toda obra que hemos iniciado. Usted y yo tenemos la fuerza, tenemos la pasión, tenemos el amor para hacer la voluntad del Padre. Tenemos que mantenernos firmes, no importa cuántas amenazas hayan a la derecha, a la izquierda, atrás. Nosotros tenemos una firme confianza en el Dios de los cielos, el que nos llamó, el que nos escogió, el que nos posicionó. Este es un tiempo de determinaciones, pueblo de Dios. Amo este libro, es un libro hermosísimo, un libro apasionante sobre cómo un hombre se levantó a favor de un pueblo y cómo Dios lo respaldó. ¿Y por qué lo respaldó Dios? Porque era su voluntad. Él lo envió, así como envió a Moisés al pueblo judío allá cuando estaba en Egipto, en esclavitud. Ante todas las generaciones, Dios llama a hombres y mujeres para que se pongan en pie y para que peleen la buena batalla de la fe. Usted y yo hemos sido llamados a posicionarnos en el ejército de Dios. El muro estaba levantándose, ya las puertas estaban restauradas. Es lo primero que tiene que haber, la restauración de los muros y la restauración de las puertas. Porque entonces, si no se restaura eso, pueden haber entradas por donde el enemigo se meta, aberturas. Pero Dios levanta a un hombre que sabe hacer las cosas y sabe hacer lo primero que él hizo fue humillarse delante de la presencia de Dios en ayuno y en oración. Eso fue lo primero que él hizo, porque allí fue donde recibió dirección, ahí fue donde el Señor lo direccionó para lo que seguía. Y Nehemías estaba listo. Cuando él decidió pedir permiso al rey, ya él sabía cuáles iban a ser las estrategias que él iba a tomar para ir a restaurar las puertas, para ir a edificar los muros, para ir a animar al pueblo. Dice la palabra que el pueblo cobró ánimo porque tenía un líder, cobró ánimo porque había alguien que se había parado al lado de ellos para decirles: vamos a levantar estos muros, vamos a restaurar estas puertas, vamos a volver a ser el pueblo ungido, el pueblo que no tiene temor, el pueblo valeroso del ejército del Dios viviente. Nehemías se levantó como un tremendo reformador, y esa reforma la necesitamos hoy también, iglesia. La iglesia no va a estar escondida, la iglesia no va a estar amedrentada, la iglesia se va a levantar, se va a erguir y se va a levantar como ese pueblo valiente, ese pueblo esforzado del Dios viviente, ese pueblo que no tiene temores, que no tiene ansiedades. Usted y yo tenemos de nuestra parte al Rey de los cielos, al Rey del universo, al que todo lo puede y al que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Usted y yo hemos sido llamados para grandes cosas. Él dijo, cuando lo mandaron a llamar, le dijeron: Nehemías, es que te manda a decir mi jefe que tienes que reunirte con él. Y le dice: ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un hombre como yo? ¿Un hombre como yo? ¿Voy a dejar esta gran obra que estoy haciendo para ir a reunirme con tu jefe? No, no puedo.
Esta es mi responsabilidad. Este es mi llamado. Este es mi propósito. Es el proyecto para el cual Dios me llamó y por eso estoy aquí. Un hombre como yo no se amedrenta. Un hombre como yo no sale corriendo para esconderse abajo de la cama. Un hombre como yo se mantiene firme cumpliendo el propósito de mi Dios, de mi Señor, de mi comandante en jefe. Nehemías, poderosísimo. Había algunas cosas que yo escribí sobre él. Aparte de que él era un tremendo reformador, habían algunas cosas en él que yo pude observar desde el principio. Fue diligente para humillarse delante de Dios. Compasivo, tuvo compasión, tuvo dolor por lo que le estaba pasando a su pueblo. Era un hombre muy sabio, porque todas las cosas las hizo lo primero, lo segundo, y todo lo hizo. Un hombre muy determinado y un hombre muy valiente. Un hombre muy valiente. Él no tenía ejército. Él estaba peleando con el poder de Dios. Él no tenía un ejército armado. El enemigo utiliza, las armas que el enemigo utiliza no fueron armas contra Nehemías, no fueron armas de fuego, fueron armas de guerra espiritual, de palabras, de maldiciones. Cuidado. Cuidado cuando vienen los temores. Cuidado cuando somos atemorizados por las amenazas. El enemigo estaba amenazando al pueblo de Dios. Cuidado, porque esas cosas son dañinas cuando les das cabeza. Cuando le das cabeza a estas cosas, te dañan, te desmotivan, te acobardan, te producen ansiedad, te producen desesperación, te producen miedos que te mantienen totalmente acorralado. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Tú y yo tenemos un arma poderosa. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando fortalezas espirituales de maldad y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Esas son nuestras armas. Nuestras armas no son de ametralladoras, de pistolas, no. Nosotros tenemos una poderosa arma que es la Biblia. Es nuestra arma más poderosa que el enemigo. El enemigo sabe y conoce y tiembla por ella. Pero tú y yo tenemos que activarla en nuestra vida. Tenemos que practicarla. Tenemos que hacer la rema de nosotros. Un rema de nuestra vida. El saber que la palabra de Dios para nosotros es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Y dice la Escritura que aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra tiene vigencia hoy y la va a tener mañana y la va a tener por los siglos. Hasta que estemos con Él allá, juntamente con Él, reinando. Nehemías sabía qué hacer en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de debilidad, en un tiempo de derrota, porque aquel pueblo estaba derrotado. Pero él llegó, tomó a unos cuantos, él de repente hizo como hizo el Señor con Gedeón, que le dijo, los que sepan, los que tomen el agua entre las manos y la laman, con esos te vas a quedar, y fueron los menos. Igual ha de haber hecho él, se llevó unos cuantos para ir a espiar el ejército enemigo, que él necesitaba saber para seguir las estrategias que Dios le estaba dando. No pelees sin conocer qué es contra qué te estás enfrentando.
Primero tienes que saber contra qué te estás enfrentando. Tienes que tener un ejército de investigación. Tienes que armarte de investigación. Tienes que tener un ejército un ejército secreto para que te ayuden a investigar las cosas. No corras. Él no corrió. A lo único que él corrió fue a buscar a Dios, a humillarse en la presencia de Dios, a ayunar para Dios, para recibir dirección del Espíritu Santo. Y seguro que la recibió, porque cuando ya estaba listo le dijo: rey, necesito que me des este permiso. Y entonces obtuvo el permiso que necesitaba, pero ya él sabía lo que iba a necesitar. Dios te va a respaldar siempre que hagas lo primero que tienes que hacer. Y lo primero que tienes que hacer es buscar su dirección, es buscar su consejo, es buscar su ayuda. Porque si algo él tiene, es que él no suelta a los apasionados. Él está siempre cerca de los apasionados. Siempre tenemos respuestas. A veces no siempre la que queremos, pero siempre tenemos respuestas de nuestro Padre. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de que te determines. Determínate y enfócate en lo que Dios te ha mandado a hacer. Este tiempo es así como que también muy tentador para acostarte y dormir todo el día. Es muy tentador como para abandonar lo que tú sabes que puedes hacer y lo abandonas porque dices: y de todas maneras, ¿para qué? Este es un tiempo en el cual tú y yo tenemos que levantarnos. Reformas, cambios. Reformas, mejoras. Reformas, tiempo. Si has estado acostumbrado a levantarte a tal hora, cambia tus horarios. Cambia tus horarios. Cuando se dice por ahí, y lo dicen los psicólogos, que alguien que practica algo por 21 días se vuelve una parte de su vida, esa nueva práctica. Y son actitudes que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar maneras de hablar. Tenemos que cambiar, reformar en nuestra vida el repetir cosas que no nos constan. Con esto de las redes sociales, estamos repitiendo muchas cosas que a nosotros no nos constan, pero como alguien las escribió y nos las mandó, y de ahí se las mandaron a fulano, y de ahí, y son mentiras. Nosotros como pueblo de Dios no podemos vivir haciendo lo que hace el mundo. Usted y yo fuimos escogidos para cosas grandes. Y eso no tiene nada que ver con nuestro llamado. No mande cosas solo porque alguien se las mandó. Aprenda a discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Aprenda a escuchar. Pídale a Dios sensibilidad para escuchar su voz y que sea Él hablando, que sea Él dirigiendo, que sea Él estableciendo en nuestras vidas lo que Él quiere hacer. Estamos en tiempos muy, pero muy, muy peligrosos, pero también vienen tiempos, iglesia, tremendamente de bendición para el pueblo de Dios. Vienen tiempos buenos, pero para aquellos que determinen en su vida caminar como reformadores. Reforme lo que no está bien en su casa, reforme lo que no está bien en su espíritu, reforme lo que no esté bien en actitudes, en mañas, en cosas, en las costumbres. De repente a mentir un poquitito de mentira es una mentira y es pecado delante de Dios. Exagerar es pecado delante de Dios. Enojarse por cualquier cosa es pecado delante de Dios. Tenemos que morir. Tenemos que morir al yo. Tenemos que dejar que nuestro yo se someta a la voluntad de Dios.
Nehemías hizo eso, Nehemías estaba tranquilo y él pudo haber dicho, ay, pues hay que ver mis hermanos judíos cómo se salen de esa situación. Pero no, él tuvo compasión, él tuvo esa pasión que él tenía por su pueblo, él tuvo esa pasión y la misericordia que puso Dios en su corazón para ir a ver de qué manera él podía ayudar al pueblo de Dios. Ahí recibió la directriz, ahí recibió la ayuda. Él no se fue con las manos vacías, él fue a emprender algo nuevo en una ciudad donde él tenía mucho tiempo de no ir. Y fue en el peor momento, pero fue el momento donde él era útil en ese lugar. Y Dios lo usó, y Dios lo levantó, y Dios lo defendió cuando sus enemigos venían contra él, porque él se mantuvo firme, porque él se mantuvo fiel a Dios y porque supo hacer oraciones que conquistaron el corazón de Dios. Necesitamos hacer cosas de este tipo en este tiempo. Reforme el ambiente de su casa. Reforme la vida de sus nietos, de sus hijos. Refórmelos, cámbielos con la palabra de Dios. Con lo que usted recibe de Dios, transforme las atmósferas. Usted puede hacerlo. Reformémonos. Reformemos los ambientes donde trabajamos. Reformemos los lugares a donde vamos, el supermercado. Yo no sé a dónde pueda usted estar yendo en este momento. Los mismos hospitales. Reformemos. Oremos por los medios de comunicación para que ellos no sigan repitiendo. Parece que ya ahora se ha vuelto una moda repetir lo que se dijo en otro lado. Igual, como le estoy diciendo, los medios son buenísimos, son una bendición. De hecho, estamos usándolos ahorita porque son una bendición. Pero tenemos que ser sabios en la manera de usarlos. Tenemos que ser sabios en la manera de participar nosotros con ellos. Necesitamos volver a Dios y decirle, Señor, enlístame en el equipo de los reformadores. Yo me enlisto, Señor. Yo quiero ser de los reformadores. Yo quiero cambiar mi ciudad, yo quiero cambiar mi barrio, yo quiero cambiar mi colonia, yo quiero cambiar mi casa, yo quiero cambiar esas voces que se oyen, Señor, esas voces que a veces confunden, que esas voces que a veces atemorizan. Señor, yo quiero cambiar todo eso y quiero volverme con todo mi corazón a escuchar lo tuyo, a hablar lo tuyo, a hacer lo tuyo, Señor. Necesitamos establecer nuevas cosas en nuestras vidas para la gloria de Dios. Yo quiero dejarle con ese pensamiento. Podríamos hablar de las puertas que reformó Nehemías. Hay tantas cosas lindísimas en esta palabra, pero no tenemos el tiempo para tanto. Pero yo quisiera dejar en su corazón. Nehemías pudo ir a manejar ese barco que le tocó manejar. Como cualquiera. Pero no todo el que sabe, el que maneja un barco sabe manejarlo. O sea, no todo el que agarra el timón sabe manejarlo. Se necesita un líder para eso. Se necesita un líder, alguien determinado, alguien valiente, alguien esforzado, alguien que dice, yo voy a hacer mi parte y yo sé que Dios va a hacer el resto. Yo sé que Dios va a hacer el resto. Usted tiene que empezar a hacerlo, amados, amadas, hijos, hijas, amigos. Necesitamos cambios en nuestras vidas. No vivas tu vida como que se terminó un día, viene otro día, igual, no pasó nada, y así seguir nuestras vidas. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos lleva de cambios. Las
Las reformas son indispensables en nuestra vida. Las transiciones de las que hemos estado hablando, necesitamos transicionar constantemente. Dios no nos llama a un lugar para hacer lo mismo. No nos llama a hacer una cosa para hacer lo mismo toda la vida. No, Él está transicionándonos. Él está movilizándose. Él está haciendo que su ejército se levante, que su ejército camine, que su ejército avance, que su ejército conquiste. Esa es la voluntad del Padre, que su ejército se posicione a donde Él lo está llevando. Este es tu tiempo, amado, este es tu tiempo, amiga, amigo, este es tu tiempo. Levántate, levántate, y aquello que nunca habías hecho es tiempo de comenzar a hacerlo. Levántate, anímate, esfuérzate, como le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nehemías tuvo que ser valiente para tomar la determinación de ir. Y no sabía con qué se iba a encontrar en el camino, pero él sabía con quién iba. Y si tú sabes que Dios va contigo, atrévete y vas a llegar y te vas a posicionar. Que Dios te bendiga grandemente esta noche, que el poder del Espíritu Santo repose sobre ti, que no haya nada ni nadie que te diga que tú no puedes, porque los que no pueden son los pusilánimes, pero tú eres un valiente, un guerrero del ejército del Dios viviente. Tú eres una Débora, una que conquista, una que sabe para dónde va. Tú tienes que estar seguro de lo que Dios está estableciendo para tu vida. Haz lo que no querías hacer, lo que no podías, hazlo para la gloria de Dios. Él te va a ayudar, Él va a ir contigo, Él va a ir abriéndote las puertas que necesitan ser abiertas. Que Dios te bendiga. Y amigo, amiga, si de alguna forma te ha bendecido esta palabra, yo quisiera que hicieras conmigo una oración, porque sabes, Dios va a ir contigo si tú te conviertes en un amigo de Dios, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Todos somos creación, pero hijos no somos todos. Hijos somos aquellos que hemos determinado en nuestro corazón entregarle nuestra vida a Él, para amarlo, para honrarlo, para servirlo, para vivir de acuerdo a sus estatutos, para vivir de acuerdo a su voluntad. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón en esta noche. He escuchado tu palabra. Yo quisiera ser un reformador, yo quisiera ser una reformadora, pero sé que necesito tu ayuda para hacerlo, Señor. Úsame a mí, Señor. Perdona mis delitos y perdona mis pecados. Perdóname, Padre, y ayúdame a ser esa nueva persona, esa nueva criatura que tú me estás llamando a ser. Yo te recibo como mi Padre, como mi dueño, como mi Señor, mío y de mi casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga